Mi hermana anunció que estaba embarazada de mi ex, así que la felicité. Todos en la mesa se quedaron completamente congelados cuando esas palabras salieron de mi boca. Mi mamá dejó caer el tenedor. Mi papá empezó a toser con el vino. Mi hermana, Vanessa, se quedó sentada con una mano sobre el vientre y la boca abierta, como si no pudiera creer que yo no estuviera gritando, llorando o volteando la mesa. Mi ex Derek, sentado a su lado, estaba igual de sorprendido. Los dos estaban esperando un escándalo. Se habían preparado para eso. Vanessa incluso se había puesto rímel a prueba de agua. Lo sé porque se lo dijo a una prima. Estaba lista para verme hacer un drama. En lugar de eso, sonreí con toda tranquilidad y les dije que de verdad me alegraba mucho por los dos. Después seguí comiendo mi pasta. El silencio duró casi un minuto completo, hasta que mi mamá finalmente preguntó si me sentía bien. Le respondí que me sentía de maravilla y le pregunté a Vanessa para cuándo esperaba al bebé. Con voz temblorosa respondió que tenía 12 semanas de embarazo. Hice las cuentas de inmediato. Eso significaba que había quedado embarazada aproximadamente 2 semanas después de que Derek y yo terminamos, lo que también significaba que ellos ya estaban juntos mientras él todavía era mi novio. Claro que yo ya lo sabía. Lo sabía desde hacía meses. Lo que nadie en esa mesa entendía era que Derek no me dejó a mí. Yo fui quien lo dejó a él, y lo hice precisamente porque descubrí que llevaba casi un año acostándose con mi propia hermana. Encontré los mensajes una noche mientras él estaba bañándose. Había cientos de conversaciones entre ellos, fotos que jamás voy a poder borrar de mi memoria, planes para verse en hoteles mientras él me decía que se había quedado trabajando hasta tarde. Lo peor fue leer cómo hablaba Vanessa de mí. Decía que yo era aburrida y predecible, que Derek merecía a alguien mucho más emocionante, que ya no podía esperar para estar con él públicamente, sin que yo estorbara. Esa misma noche tomé capturas de pantalla de todo, me las envié a mí misma, borré la evidencia de su teléfono, y nunca dije una sola palabra. Durante 3 meses planeé mi salida. Poco a poco saqué mis cosas importantes del departamento que compartíamos, separé completamente nuestras finanzas, quité mi nombre del contrato de renta y preparé una ruptura que no tuviera nada que ver con la infidelidad, para que él jamás supiera que yo conocía la verdad. Cuando finalmente terminé la relación, simplemente le dije que ya no estaba enamorada y que queríamos cosas diferentes en la vida. De hecho, él lloró y me rogó que no lo dejara. Casi me dio risa, considerando todo lo que yo sabía. Me mudé a mi propio departamento y esperé. Les tomó exactamente 2 semanas hacer pública su relación. Toda mi familia estaba indignada por mí. Llamaron a Vanessa cruel y despiadada. Mi papá dijo que estaba profundamente decepcionado de ella. Todos pensaban que yo estaba destrozada en privado. Los dejé creer eso, porque la realidad era mucho más complicada. Yo no estaba triste, estaba aliviada. Me habían regalado la salida perfecta de una relación que ya había dejado de hacerme feliz, además de un asiento en primera fila para ver cómo el karma hacía su trabajo, porque había muchas cosas sobre Derek que mi hermana todavía no conocía, y no tardaría en descubrirlas. Como que engañó absolutamente a todas las novias que había tenido, como que pedía dinero prestado y jamás lo devolvía, o como que esa personalidad encantadora escondía un carácter explosivo que solo mostraba cuando nadie más estaba viendo. Yo pasé 2 años justificándolo. Ahora le tocaba a ella. Por eso, cuando Vanessa anunció su embarazo esperando que yo explotara de celos, mis felicitaciones fueron completamente sinceras, porque estaba a punto de descubrir quién era realmente Derek, y ahora estaría unida a él para toda la vida por un hijo. Esa misma noche, después de la cena, mi mamá me llevó aparte y me preguntó por qué no estaba más afectada. Por primera vez le conté toda la verdad. Le expliqué que ya sabía de la aventura antes de terminar con Derek, que decidí irme por mi cuenta y que guardé silencio porque quería ver cuánto tardaban ellos en revelar quiénes eran realmente. La cara de mi mamá pasó por unas 6 emociones diferentes en menos de 10 segundos. Me preguntó por qué no le había contado a la familia desde el principio. Le respondí que necesitaba que todos vieran quién era Vanessa sin que yo tuviera que convencerlos. Y ahora ya lo habían visto, lo que ella creyó que sería su gran momento. Terminó convirtiéndose en otra cosa completamente distinta. Todos en esa mesa hicieron las mismas cuentas que yo. 12 semanas de embarazo, apenas 2 semanas después de mi ruptura. Eso solo significaba una cosa. La aventura había empezado mucho antes de que mi relación terminara. Vanessa esperaba recibir felicitaciones y emoción. En cambio, recibió miradas de desconfianza y un silencio incómodo, porque todos finalmente entendieron lo que realmente había pasado. La semana pasada mi mamá me contó que Vanessa no ha dejado de llorar. Resulta que Derek ya volvió a sus viejas costumbres y ella encontró mensajes con otras mujeres en su celular. Tiene 4 meses de embarazo y apenas está entendiendo que el hombre que me quitó nunca fue el premio que ella imaginaba. Mi mamá me preguntó si me sentía reivindicada. Le respondí que simplemente me sentía libre. Hay lecciones que solo se aprenden viviéndolas.